Bueno, ¿a quién le apetece meterse un poquito en el papel del chacho o de la chacha de la casa para limpiar un poquito? Seguro que más de uno está hasta las narices de estar todos los días, que si barriendo, que si fregando, pasando la aspiradora, detrás de los pelos del gato, como es mi caso. Pues no te preocupes, que hoy te traigo un aspirador de estos que van solos, un robot aspirador automático, que desde luego yo estoy encantado. Vamos a ver de qué se trata. Pues sí, muy buenas a todos y pues bienvenidos a otro nuevo vídeo. Y lo he dicho, la marca Neato, no sé si te sonará, es una empresa que vende aquí en España, sobre todo en Amazon. Este producto lo vais a encontrar en Amazon España y en el Corte Inglés. Si ya tiene la firma del Corte Inglés, quiere decir que es de calidad este producto. Pues un robot de la marca Neato, en concreto el BotVac D3 Connected, que es la característica especial de este robot, que ya conoceréis muchos de otras marcas, de estos que van solos por la casa, que tienen un diseño redondo. Y muchos o muchas se quejan de que no llega a las esquinas, que qué pasa si en mi casa tengo muchos esquinazos, no va a llegar bien. No te preocupes porque este tiene lo que es el morro en forma de D. Tiene las esquinas en 90 grados y llega perfectamente a todos los puntos, rincones y esquinas de tu casa. Pero oye, si antes de nada, que se me olvida, eres nuevo en el canal, no olvides darle al botón de suscribirse, que lo tienes justo debajo de este vídeo. Activa la campanita. Muy bien, Jonathan, ahí, que activen la campanita. Y sobre todo, Dale un like y comparte. claro que sí, un like bien merecido, porque todo el mundo tenga un aspirador en su puñetera casa de estos que van solos. Nada de tener que estar ahí amagándote, ¿eh? Esa palabra no ha sido en tu vida, amagarte. De agachar el lomo, exacto, igual que cuando vas a vendimiar ahí con las cepas. Madre mía. Y bueno, un saludito para los suscriptores que tenemos por ahí, a Juanjo de Cartagena, exacto, ahí de la zona de Murcia, a, creo que le voy a decir bien, Mohamed o Mohamed, Coco Mocho, tócate ahí el nombre que le has puesto a tu perfil, y Cristian Pascual 92, que nos mandaba un saludo desde Instagram. Bueno, no me ando por las ramas. ¿Cuánto vale este aspirador en Amazon o en el Corte Inglés? Me he metido a su página oficial, que os dejaré el link abajo en la descripción, y tenéis los dos enlaces. En Amazon yo lo he encontrado el kit estándar por unos 499,99 eurazos. Sí, parece un poquito caro y seguramente vais a encontrar otros mucho más baratos, que no sé si será el rendimiento mejor o peor. Yo os voy a decir desde la experiencia de este que he tenido aquí, que ha sido muy buena. Y luego me he ido a la página del Corte Inglés, creo que es el mismo pack, el mismo estándar, 379 euros, que estaba en oferta. Aquí os vais a ahorrar unos eurillos. ¿Qué caracteriza este aspirador con respecto a otros? Bien, el cabezón que tiene encima. ¡Cabezón! Tiene como una pequeña corona o un soporte que debajo lleva unos sensores llamados Láser Smart, así se le ha puesto la marca, con los que, pues antes de empezar o según la zona que va avanzando, con unos láseres que tú no ves, pues va analizando el terreno, pues para evitar chocarse con un sofá, chocarse con un mueble de la cocina, con cualquier cosilla que hay en tiempo real, y con la memoria que va almacenando interna de aspiraciones o de limpiezas anteriores que ha ido haciendo el pobrecito, porque desde luego las primeras limpiezas, hay que decirlo, se ha pegado cocotazos contra todo lo que hay en casa, pero poco a poco este robot ha ido aprendiendo y lo ha ido almacenando todo un poco mejor y ha ido con más destreza. Si os parece, como todo dispositivo que traigo aquí al canal, recorremos el apartado estético. Dimensiones que tiene: 33,6 centímetros de largo, 31,9 centímetros de ancho, una altura de 10 centímetros y un peso de 3,4 kilos, o sea, 3 kilos 400 gramos, que me lío yo solo. En la parte de arriba ya os he dicho que tienen lo que es esta coronita donde viene el logotipo de la marca, Neato, con los sensores. Luego tiene una tapa que, si la levantamos y extraemos, aquí es donde viene el depósito con una capacidad de 0,7 litros y un filtro. Os cuento, este depósito, para lo que es donde yo vivo, que hay aproximadamente unos 50-55 metros cuadrados, es suficiente y se lo da bien, o sea que recoge muchísima mierda, hay que decirlo. Lo recoge bien, tanto pelusas, chinas, ¿qué más? Polvo, pelo de gato. No os he hecho ninguna demostración, es decir, recogiendo caca. Sé que la mayoría de vídeos
que os podéis encontrar en YouTube sobre productos similares, sale que le echan un poquito de arena al suelo, tierra, macarrones, fideos, lo que les pilla, para ver cuánto recoge. En mi caso pues no lo he hecho, pero ya os digo yo que recoge bastante mierda. El filtro es una de las cosas que más se lo da. Este kit estándar lleva el filtro más básico, hay más filtros, ahora os contaré los accesorios que lleva. Más abajo está el botón de encendido, porque habría que mantenerlo pulsado para ciertas configuraciones, que ahora te cuento también. Y dos LEDs que se iluminarían. Uno que es el de información, para indicarte un poquito el estado suyo. Y otro que es el botón del nivel de la batería, en verde que está a tope, en naranja que tiene ahí, y en rojo pues que no le queda batería. Y en todo el morro tiene como una especie de paragolpes, igual que los coches, que llevaría una pequeña suspensión pues con presión para saber dónde se va chocando y que todo el golpe no se lo lleve el cacharro de primeras. Para la configuración primera de este dispositivo me las vi un poquito ahí, porque va con una aplicación que va en el móvil y pues había que hacer una pequeña configuración en plan de mantener pulsado el botón de encendido unos 10 segundos y apretarle lo que es el morro para la izquierda desde el lado durante otros segundos y luego ya se ponía en modo para configurarlo. Bueno, mil historias. Y si le damos la vuelta, donde se va recogiendo toda la caca, aquí hay varias cosillas. Bueno, en la parte de atrás, que es lo único que hay, aquí es donde va la rejilla por donde va saliendo todo el aire, porque claro, todo lo que entra tiene que salir. Pues ahí es donde va la salida de aire. Y dos pines magnéticos que se conectarían con la base de carga o su casita, que es donde se conectaría para cargar esta batería. Tengo que decir que tiene un movimiento muy gracioso cuando ya ha terminado la limpieza y vuelve a casa, cuando empieza a cular, igual que los tractores o como los camiones, empieza a hacer así un movimiento tiqui, 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 con el culete, hasta que nota que esos pines del propio aspirador se han pegado bien a los otros pines que tienen esta base de carga. A lo que iba, la parte de abajo tiene dos ruedas todoterreno, hay que decirlo, de silicona con unas hendiduras antideslizantes. Estas ruedas tienen cierta holgura, más que nada por si se encuentra con algún obstáculo, alguna alfombra o algún escalón no muy alto, para que tenga una diferencia para que pueda levantar el dispositivo estos 3 kilacos, es decir que estas ruedas van hacia arriba o hacia abajo. Este modelo no tiene lo que es la escobilla giratoria, hay otros que sí que lo tienen, que es en plan de voy recogiendo toda la mierda para adentro. Luego tiene una escobilla central, que es por donde va aspirando toda la caca, que en este modelo pues lleva un poquito de todo, es decir, lleva escobillas de cepillo de pelo y escobillas de silicona. Luego hay otras escobillas que también podríamos comprar como accesorio y cambiárselas. Incluye dos sensores en la parte inferior, pero en el morro, dos sensores con los que esto nos ayudaría. Pues imagínate que tú estás pasando en el primer piso de tu casa la aspiradora y llega justo a la escalera, el escalón en el que ve ahí el terraplén, justo va a detectar que ahí no hay nada. Entonces se para, gira y sigue su marcha. Son unos sensores para evitar caídas. ¿Y qué más? Pues otro par de ruedas chiquitines, lleva también los protectores. Ah, y que se me olvida, la tapa de la batería. La batería se va a poder extraer. He intentado mirar por cientos de sitios a ver cuánto amperaje tenía esta batería. No lo he encontrado ni en página oficial, ni en el Corte Inglés, ni en Amazon, nada. No he encontrado nada de cuánto es la capacidad de esta batería, pero os digo que según fabricante, lo que es una limpieza completa aproximadamente está sobre los 60 minutos. Yo todas las limpiezas que he hecho aquí, es decir, de que me haya limpiado toda la casa, me ha tardado unos 30 minutos aproximadamente. Esto aparece en la propia aplicación, es curioso, y le queda pues aproximadamente la mitad de la batería, como te pone el nivel de la batería también en la aplicación. Por lo que ahí tienes más o menos la media de duración de esta batería. Si necesitas más, pues en cuanto se acaba la batería de este chisme, se para, te dice que ha acabado en la aplicación del móvil y automáticamente ya con los motores apagados de limpieza, de aspiración, se vuelve a su casa, acula, pum 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 y se conecta. Y la carga, sí es verdad que tarda muchas horas. Quiero recordar que eran 3-4 horas. El nivel de carga, claro, dependiendo de cuál, te lo pone en la propia aplicación. Accesorios que vais a tener disponibles.
os lo voy leyendo, que lo tengo yo aquí apuntado. Cinta delimitadora magnética, es decir, que si por ejemplo tú quieres que no toque una puerta o no toque un mueble o no toque algo concreto, vas a poder comprar esta cinta, pegársela en el contorno y conforme se vaya acercando el aspirador a esa zona, va a decir, esto es como la kriptonita Superman, yo aquí no me acerco que me muero. También vais a tener kit de escobillas más un peine limpiador, escobilla normal, filtro de alto rendimiento en paquetes de 2 y de 6 unidades, escobilla lateral giratoria con 2 unidades, escobilla de pala, escobilla de cepillo de espiral, filtro estándar, filtro de ultra rendimiento de 2 unidades y baterías intercambiables. Todo esto es un poquito, lo vais a tener en la página web, que pues cada X tiempo pues hay que pegarle un mantenimiento a este aspirador. Los filtros, lo más recomendable es que se cambie, dependiendo del uso que le des al aspirador, pues cada mes, cada 2 meses, la escobilla igual, o sea que cada X tiempo, como si fuera un coche, hay que cambiarle los filtros, hay que cambiarle cosillas, echarle gasoil, echarle un poquito de líquido de frenos, llevarlo al lavadero. Y ahora para terminar os cuento un poquito acerca de la aplicación. La aplicación la encontráis en el Market, donde Play Store o en la tienda de iOS. Y aquí hay una cosa muy curiosa, que el aspirador con los sensores te va generando un mapa como si fuera un mapa topográfico de tu casa. Te va mostrando la zona que ha aspirado, va delimitando todo por metros cuadrados y es muy curioso porque es que lo clava, o sea, cuando llega a la pata de una mesa, que ya ves tú lo que es la pata de una mesa de comedor, que es así, la rodea, pues es que te aparece en el mapa que eso es una patica. Es que no tiene más. Muy preciso cómo detalla el mapa este aspirador. Puedes programar horarios a los que este aspirador se lance solo. Es decir, pues mañana viernes a las 8 de la mañana quiero que arranques tú solo. Arranca solo, comprobado que he estado yo metido en la cama durmiendo y he dicho, ostras, que ya llega el Arturito, vas al aspirador y se pasa por debajo de la cama y todo el cachondo. Le podéis cambiar el nombre, yo le he puesto R2D2, no sé, me parecía curioso. Te da avisos y notificaciones en el móvil, en plan de... A mí se me ha dado el caso de que se ha llegado y se ha tragado un cable, se le ha metido un cable ahí en todo el rodillo y me ha llegado un mensaje al móvil diciéndome, oye, ayúdame, ven. Y te dice dónde está, en plan de se me ha atascado algo, le quitas el S, le das a continuar y sigue solo, o sea, te da avisos de que me he atascado con algo, avísame, o que no puedo subir esto, ayúdame. ¡Help me! También se le puede poner un modo de navegación delicada, no es tan preciso, es decir, que va a ser mucho más cuidadoso con el tema de... No me quiero chocar con el sofá, voy a aspirar un poquito más atrás. Esto ya depende de cómo quieras tú aspirar. También le puedes decir que aspire por la casa entera o una zona concreta. Y una cosa que no viene en ningún sitio, porque el otro día estuve con los disparadores o triggers, no sé si conocéis la web IFTTT, o sea IFTTT, que es una página donde se crean recetas para automatizar tareas, es decir, hago esto y pasa lo otro. Yo lo utilizo para cosas del canal y me pareció curioso porque había recetas para automatizar tareas del aspirador de Neato. En plan de, por ejemplo, cuando detecte lo que es ese disparador, que yo he salido de la wifi de mi casa, que automáticamente le dé la orden a través de wifi al aspirador de que arranque solo y se ponga a aspirar, tal cual, o al revés, que cuando detecte que mi móvil ha entrado en el rango de la misma wifi del aspirador, automáticamente arranque y se ponga a limpiar toda la pocilga que tengo yo aquí liada. Cosas así. No me enrollo más, espero que os haya parecido curioso, igual este vídeo no lo ve ni el tato, igual os hinchéis a verlo. Aún así, los poquitos que lo veáis, os agradecería ahí un buen like, que compartáis el vídeo por todas las redes sociales y que me digáis qué os ha parecido abajo en los comentarios. Os dejo otro par de vídeos más para que echéis la tarde, el botón de suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!